Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, vamos a empezar. ¿Qué tal? Vamos a empezar la tutoría hoy con el tema de técnicas de exposición, que es un tema muy interesante y con mucha utilización en psicología, en muchísimos, muchísimos tratamientos. Bueno, las técnicas de exposición fueron un desarrollo de la desensibilización sistemática, que es una técnica que veremos la semana que viene. La desensibilización sistemática se trata de que una persona haga una exposición a algo que le resulta ansiógeno, ¿no? En imaginación, y mientras está imaginando esa situación que le provoca ansiedad, practica la relajación, es decir, se basa en utilizar dos respuestas que son incompatibles. Generamos en imaginación algo que nos provoca ansiedad y al mismo tiempo nos relajamos, de forma que en esa situación vayamos aprendiendo a no sentir la misma ansiedad. Esto es la desensibilización sistemática, que veremos con detalle la semana que viene, y que fue una técnica que utilizó Wolpe en los años 50-60, pero que luego, como segunda parte, pues los terapeutas, una vez ya habían expuesto a sus pacientes a desensibilización sistemática durante un tiempo, los llevaban a exponerse ya a la situación real para ver qué tal, ¿no? Y se fueron dando cuenta que la exposición a un hecho real era muy efectiva, sin ni siquiera utilizar la relajación simultáneamente, ¿vale? Tanto una como otra demostraron muy buena eficacia. Ahora nos vamos a centrar en la exposición en vivo, no en imaginación, aunque ya veréis que algunas técnicas utilizan la imaginación, pero sobre todo vamos a ver la exposición en vivo. Vale. ¿De qué se trata esto de la exposición? ¿Qué se hace? Pues exponer a la persona a un estímulo que le da miedo, ya sea una persona con agorafobia que tenga miedo de estar en un sitio pues con mucha gente, la ansiedad social, para miedo a cosas concretas, tipo miedo a los animales, a los perros, miedo a volar, miedo a la sangre, a cualquier cosa que nos paralice, que nos provoque ansiedad y que de alguna manera eso sea limitante para nosotros. Claro, no tiene ningún sentido tratar el miedo, pues, yo qué sé, pues si yo vivo aquí en Baleares y tengo miedo a los elefantes, pues hay muy pocas probabilidades de que yo me vaya a topar con elefantes por ahí. Eso realmente me da igual si tengo miedo a los elefantes, porque no me supone ninguna limitación en mi vida cotidiana. Sin embargo, si tengo miedo a volar viviendo en Baleares, me limita. O miedo a ir en coche o a conducir, me limita porque necesito coger aviones para salir de la isla. Si no tengo que coger barco, que tarda mucho más, en fin, que hay por lo menos una molestia en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, limitaciones importantes. Entonces, de lo que se trataría es de exponernos a eso que tememos. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues todavía no está muy claro, ahora veremos las teorías que están que se supone que están bajo el proceso de extinción. ¿Por qué se produce esta extinción al miedo? Hay algunas teorías que dicen que es porque llegamos a habituarnos al estímulo, pero bueno, buscamos la habituación, buscamos también eliminar esa respuesta de miedo ante ese estímulo, que puede ser una respuesta pues no sé, me desmayo,
¿no? Hasta cualquier respuesta de evitación o de escape del estímulo, que suelen ser las más frecuentes. Y también lo que haremos es facilitar un nuevo aprendizaje, que ante el estímulo, en lugar de responder con evitación o con ansiedad, puedo responder de otra manera, que es quedarme con el estímulo porque me interesa, porque me conviene, sin sentir ese pánico. ¿Hacia quién va dirigido para quién está previsto este tipo de tratamientos? Pues para personas con ansiedad, aunque no esté diagnosticada, esto a nosotros nos da igual, si una persona que trabaja en un hospital y resulta que le tiene pánico a la sangre, esa persona tiene limitaciones importantes. Aunque no tenga un trastorno de ansiedad, hay que tratarla. Y luego también va dirigido a personas que tienen conductas de evitación o de escape, que esas conductas al final resultan en una limitación para su vida. Por ejemplo, una persona que tenga una fobia social, que le dé mucho miedo estar con gente, que hará, pues si tiene una respuesta de escape, cada vez se limita más sus interacciones con los demás. Pues puede empezar, pues no voy a fiestas, no quedo con gente, no quedo con amigos, no quedo en sitios, no voy a una exposición, no voy a una charla, porque va a haber mucha gente. Y a medida que vaya evitando cada vez más situaciones sociales, el miedo se irá incrementando. Ahora veremos por qué. Y puede llegar incluso pues a no poder ir a trabajar porque empieza a tener pánico de estar en una situación social como es el trabajo. Si tiene que trabajar con compañeros y compañeras, ¿no? Y al final puede llegar pues a una situación en que no pueda salir a la calle. Por tanto, las conductas de escape y evitación lo que hacen es ir limitándonos progresivamente, se pueden hacer, ir generalizando cada vez a más situaciones, de manera que al final acabamos con una vida hiperlimitada. ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar con un análisis conductual súper minucioso. Es decir, que necesitamos saber a qué le tiene miedo la persona, cuál es el nivel de miedo, qué síntomas fisiológicos le provoca, qué síntomas conductuales se escapa, no se escapa, evita esa situación o no, qué estrategias utiliza para afrontar el miedo, en qué situaciones se da. Todo esto lo tenemos que tener muy claro para saber qué antecede a la situación, cuáles son los estímulos que empiezan a provocar el miedo. También tenemos que hacer como una escala de estímulos temidos. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo a volar, pues puede ser que empiece con un poco de ansiedad de camino al aeropuerto. Y que el ataque de ansiedad gordo le dé cuando oiga los motores. O puede que no, o puede que le dé el ataque de ansiedad justo pisar el aeropuerto. Todo esto necesitamos saberlo para saber cómo trabajar. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese análisis, pues vamos a aplicar una metodología concreta adaptada al problema personal de esa persona y que esté ajustado a su situación concreta. Porque aunque los protocolos pues, son muy parecidos, siempre vamos a tener que adaptar porque cada miedo de cada persona es de cada cual. Y esos estímulos distintos, son con distinta intensidad, hay elicitantes diferentes, por tanto, este examen minucioso y esta adaptación del tratamiento es muy importante. Nuria, como estás tú sola aquí, te comento que me puedes interrumpir en cualquier momento, me escribes en el foro, cualquier cosa que quieras comentar, ¿vale? O que quieras preguntar, o sea, que no temas interrumpir, que es mejor que no que yo esté aquí pegando la charla, ¿vale? Vale, respecto a los mecanismos que son los que producen esa reducción de la ansiedad y del miedo, pues hay distintos modelos, con evidencia científica todos. Lo que pasa es que no podemos saber exactamente cuál es el mejor o el que mejor explica
esta reducción de miedo. Cada teoría dice que el mecanismo es uno diferente. Seguramente pues se habrá mezcla de todos, no, tampoco lo sabemos muy seguro. Pero todos ellos tienen evidencia científica. Por ejemplo, los modelos teóricos los voy a pasar un poquito más rápido porque quiero centrarme más en cómo se utiliza la técnica, ¿vale? El modelo bifactorial de Maurer dice que los miedos se adquieren por condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico implica a la respuesta fisiológica, que hay un estímulo neutro que se convierte en un estímulo aversivo por alguna asociación que hacemos, ¿vale? Pero se le ha hecho la crítica de que no hay una relación causal entre respuestas subjetivas, fisiológicas y conductuales. Es decir, subjetivas es tengo miedo, siento pánico, ¿vale? Pero ¿va eso acompañado de una reacción fisiológica? Hay una reacción fisiológica, pero cuando yo siento más pánico, la reacción fisiológica también es más aguda. Tenemos una taquicardia mayor, tenemos más sudoración, o tenemos más palpitaciones, o tenemos más conductancia en la piel. ¿Todo esto va de la mano? Pues no, no está relacionado exactamente, ¿vale? Entonces, ahí pone un poco en duda que el condicionamiento sea clásico, porque el condicionamiento clásico se basa en una respuesta fisiológica. Por otro lado, la teoría de la inhibición recíproca dice que la exposición más una respuesta incompatible al relax, habla de la desensibilización sistemática, disminuye la conducta de miedo. Sin embargo, sabemos que la desensibilización, es decir, esa pérdida de miedo o esa respuesta diferente al miedo, la conseguimos incluso si no acompañamos a la exposición con una relajación. Esto fue un descubrimiento, porque claro, la desensibilización sistemática se basaba en que no podía haber dos respuestas que fueran incompatibles. La respuesta de miedo y de relajación juntas no pueden estar, ¿vale? Y se suponía que al añadir una respuesta de relajación a una de miedo, al final como que se contrarrestaban, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, sabemos que aunque no haya relajación, en la exposición en vivo también se reduce la respuesta de miedo. Por tanto, esta teoría, que fueron de las primeras que se hicieron, no parece que tengan bueno, tiene más críticas que otra cosa. La teoría de que es la habituación, lo que es el mecanismo que está funcionando, la habituación, como sabéis, es que cuando uno se expone a algo repetidamente, llega un momento que ya no reacciona o reacciona de una forma mucho más suave, ¿no? Os sonará lo de la habituación por el tema de las drogas. Cuando una persona consume, a medida que se habitúa a una droga legal o ilegal, al café, para no irnos a drogas duras, ¿no? Si yo me habitúo al café, llega un momento en que el café no me quita el sueño. Al principio el café me podía provocar una respuesta intensa, de no poder dormir o de estar mucho más espabilado, y sin embargo, a medida que me habitúo, esa respuesta cada vez es menor. Y entonces, bueno, pues igual me mantiene un poquito bien, pero ya no es que ya no me impide dormir, incluso si me tomo un café a las 4 de la tarde, ¿vale? Entonces eso es la habituación, el irnos acostumbrando a un estímulo y que la respuesta ya no sea tan intensa. Entonces se supone que eso puede ser el mecanismo que esté detrás de la exposición. Si una persona se expone repetidamente a algo que le daba miedo, se supone que se va habituando y cada vez le produce una respuesta menos intensa también. Al principio le da mucho miedo y poco a poco le va dando menos miedo. Sin embargo, no parece que este mecanismo, el de la habituación, explique por sí solo la disminución de la respuesta a la ansiedad. Aunque sí que podría explicar la disminución de la respuesta fisiológica, que el cuerpo como que no tiene el mismo sobresalto
después de una habituación. Porque si fuera un mecanismo, el de la habituación el que actúa, entonces una exposición prolongada tendría que llevar siempre a decrementos del miedo. Y esto no ocurre en todos los sujetos. También cuando hay una habituación que ya hay un tema que ya no nos provoca la misma respuesta, cuando pasa un tiempo y volvemos a enfrentarnos al mismo estímulo, la respuesta de miedo se reinstala, ¿no? Después de la deshabituación. Sin embargo, esto no ocurre. Cuando una persona ya ha pasado por un tratamiento y luego vuelve otra vez a recuperar la respuesta de miedo, esta respuesta ya no la empieza con la misma intensidad que la empezó al principio, sino que ya empieza con una intensidad mucho menor. Incluso se oye una recaída. Por otro lado, después de la habituación y la vuelta a la habituación, tendría que volver a desaparecer el miedo. Y sin embargo, hay algunos sujetos que el miedo lo mantienen, que incluso se puede incrementar. Es decir, ha habido una deshabituación. Imaginemos la deshabituación al tabaco, ¿no? Me he deshabituado del tabaco. Ya sé que estoy poniendo ejemplos que tienen que ver con adicciones y no tienen que ver con una respuesta de ansiedad, pero me he deshabituado del tabaco, ya estoy deshabituada, me vuelvo a exponer al tabaco y vuelvo a recaer, ¿vale? En ese caso puede ocurrir que no solo empiece a fumar lo mismo que fumaba antes, sino que mi respuesta sea muchísimo mayor y fume el doble. Bueno, hay algunas cuestiones a nivel científico que no acaban de encajar con que la habituación sea el único mecanismo, aunque sí que puede ser una parte de lo que nos ayuda. La investigación nos dice que la habituación no parece la condición necesaria para la extinción, pero sí que puede tener influencia. Luego, el papel del aprendizaje sobre el proceso de habituación es limitado, es decir, no es que aprendamos, o sea, cuando hacemos una habituación no estamos aprendiendo una respuesta nueva, estamos simplemente exponiéndonos y dejando que el cuerpo baje el nivel de intensidad, pero no se acompaña de un aprendizaje, es algo relativamente pasivo. Y se entiende que la fama, o sea que aunque siempre se le ha dado el mérito a la habituación de las terapias de exposición, es más por una confusión terminológica, porque parece que habituación es un sinónimo de reducción de miedo, cuando no es así. Habituación es un mecanismo de que el cuerpo reacciona con menos intensidad cuando un estímulo se repite muchas veces. Bueno, esto es solo un mecanismo que puede estar detrás o que puede ayudar. El otro mecanismo que se ha estudiado es el de la extinción, que es el debilitamiento de una respuesta por eliminación de refuerzos o de las señales que lo mantienen. Sabemos que una respuesta condicionada, cuando retiramos la recompensa o el castigo que está manteniendo esa respuesta, pues la respuesta acaba desapareciendo. Hay dos mecanismos que actúan, uno que es cognitivo y otro que es emocional. A nivel cognitivo nos asocia el objeto temido a una consecuencia amenazante y a nivel emocional el objeto temido no activa el circuito de miedo. Por tanto, se supone que estos dos mecanismos, emocionales y cognitivos, estarían actuando. Sabemos que, por ejemplo, que un refuerzo que ayuda a mantener una respuesta de miedo es el escape. Cuando nosotros escapamos, y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, porque forma parte de lo que nos mantiene en una respuesta de miedo. Si yo le tengo miedo
Pues, en mi caso, un caso real, yo le tengo miedo a los caballos, ¿no? Los caballos me dan miedo. Claro, en principio, yo normalmente no tengo que, no me voy no voy a equitación ni me relaciono con caballos, con lo cual tampoco es un gran problema. Excepto que aquí en Menorca, los que conocéis un poco las fiestas de aquí, ahí, pues en las fiestas de aquí, pues se hace una fiesta de caballos, ¿eh? Los caballos saltan, ¿eh? Y, y bueno, pues si yo quiero ir a las fiestas, tengo que pasar entre caballos y encima todos pasan por mi calle, justo delante de mi puerta. Es decir, si quiero salir a la calle, tengo que caminar al lado de los caballos. Vale, no es que sea importantísimo, me puedo quedar 3 días en mi casa sin salir, con suficiente comida y agua, ¿no? Pero, bueno, pues sí que me impide disfrutar de las fiestas con mis amigos, porque ellos salen, ¿no? Y a mí me gusta disfrutar también de las fiestas. Vale. Eh, ¿Qué puede hacer? Que yo mantenga el miedo en esa situación. Pues que lo evito. Es decir, si yo aprovecho para salir de mi casa, cuando yo miro por la ventana veo que no hay caballos en la calle. Digo, esta es la mía, salgo. Uf, qué bien, no me he encontrado ningún caballo. He podido salir y ahora estoy en una plaza por donde no hay caballos. Estupendo. ¿Qué estoy haciendo? Reforzar mi conducta de miedo. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la recompensa que yo he obtenido? El alivio. El hecho de evitar mi respuesta de evitación del estímulo me recompensa con alivio. Lo he evitado, alivio. Eso es una recompensa muy fuerte. Pero esa recompensa, ¿qué hace? Incrementar mi miedo. ¿Vale? Estoy manteniendo mi miedo porque tengo una recompensa por evitarlo. ¿Se entiende esto? Y eso, o sea, ese mecanismo que refuerza la evitación es uno de los principales factores que están manteniendo las conductas de evitación y de escape. Y claro, es hacer justamente lo contrario de lo que yo tendría que hacer. ¿Qué tendría que hacer? Ir donde están los caballos, ponerme cerca de los caballos. Se reduciría el miedo al ver que no pasa nada. Ese sería el nivel cognitivo, que veo que las consecuencias que yo preveo no existen. A nivel cognitivo, sí, pero para eso yo tengo que ponerme al lado del caballo y ver que no pasa nada. Pero es que antes de ponerte al lado del caballo, te has escapado. No te das la oportunidad de exponerte. Por eso, la respuesta de exposición es justo la contraria de la de evitación. ¿Eh? Claro, para poder llegar a esto, a la extinción, es decir, a desconectar la recompensa de la situación de miedo, necesitamos estar y ver que no pasa nada, y que llegue un momento que la activación del circuito de miedo se pare, ¿vale? Ese es el nivel emocional y el nivel cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, esa exposición es necesaria. En la teoría del procesamiento emocional dice que también interviene de forma importante la memoria. Tenemos información del estímulo temido, o sea, un poco todo el proceso sería que nosotros vamos con una idea, por ejemplo, como tú dices, pensamos que va a ser catastrófico, que va a pasar algo, el caballo me va a pisar, me va a morder, me va a pegar una coz, lo que sea que uno piense que va a ocurrir, ¿no? Es lo que está provocando miedo. Y el quedarnos, ¿qué hace? Le está diciendo a mi cerebro, mira, todo eso que pensamos no es verdad. Es incompatible la información de la experiencia con la información que yo tengo entre mis expectativas. Por tanto, se supone que a corto plazo se reduce esa activación automática al ver que no está pasando nada de lo que yo tenía previsto, ¿no? Y entonces hay una nueva codificación que es
es que ante este estímulo no pasa nada, ¿no? A largo plazo se va asociando la nueva información sobre el significado que tiene ese estímulo y las consecuencias, y se aprende a no sobreestimar las consecuencias. Si yo saliera todos los días, viera caballos en mi calle, llegaría un momento que haría un proceso cognitivo que diría, pues mira, todo eso que tú pensabas que pasaba con los caballos no es verdad. O puede pasar, pero puntualmente, pero no es algo habitual. Por tanto, se va modificando todo el procesamiento cognitivo por esa información incompatible. Claro, este procesamiento emocional requiere una activación de la memoria de miedo. Por tanto, a la hora de hacer exposición, hay que asegurarse de que no se activan conductas de distracción. Es decir, yo tengo que estar muy presente con mi miedo ante los caballos, ¿no? Y darme cuenta que les tengo miedo y estar ahí y no escaparme. Porque yo me puedo escapar, yo lo hago físicamente, aprovecho que no hay caballos y me voy a la plaza, eso es una forma de evitación, pero hay otras formas de evitación. Otra forma de evitación puede ser, voy detrás de una amiga, la cojo así y yo voy detrás y hago como, y no quiero verlo. Y puede estar pasando a través de los caballos sin mirar. Esa es otra forma de evitación. Algo como que no existen. O, yo qué sé, podría provocar estrategias tipo me pongo a cantar algo que me distraiga para no pensar en que ahí hay caballos. ¿Vale? Todas estas estrategias son estrategias de evitación. Por eso hablábamos antes de que el análisis funcional tiene que ser minucioso y se tiene que hacer una observación muy detallada durante todo el tratamiento, porque hay mucha gente que utiliza estrategias de distracción que no son visibles. Si yo ante una situación de miedo me pongo a contar de 100 a 0, de 3 en 3, para mantener la mente ocupada, estoy utilizando una estrategia de distracción que nadie ve. ¿Vale? Por tanto, es muy importante que el paciente entienda que todas las distracciones y evitaciones van en contra justamente del tratamiento. Que la exposición tiene que ser una exposición real, exposición emocional y cognitiva. Estar presente durante el tiempo que dura esa exposición, con los miedos, con las ansiedades y con todo, para darnos cuenta de que aún así no pasa nada. ¿Vale? Que no es porque lo hayamos evitado, es porque ahí estamos reforzando la conducta de miedo. Vale. También hay conductas de seguridad que comprometen la eficacia. Por ejemplo, una persona que tenga agorafobia y dice, vale, yo voy, hacemos un ejercicio, yo voy al supermercado y voy contigo al supermercado, pero llevo el móvil en la mano. Por si tengo un ataque de pánico, puedo llamar al 061. La pastilla contra la ansiedad en el bolsillo, que esté ahí, ¿no? Voy como asegurándome soluciones por si acaso. Todas estas estrategias van en contra de la exposición, son contraproducentes. Por tanto, tenemos que tenerlas en cuenta para que no las usen los pacientes. El miedo es muy poderoso y los pacientes te pueden decir que sí, que están dispuestos a hacer exposición, pero pueden utilizar muchas estrategias para no hacerla realmente. La investigación nos dice que no hay un apoyo uniforme a la necesidad de activación emocional, ni que la reducción de miedo sea un indicador fiable de aprendizaje. Es decir, que a veces hay una reducción de miedo porque puede haber una reducción fisiológica y quizá ese aprendizaje, esa nueva asociación de conceptos de esto no es para tanto, igual no lo hacemos. Por tanto, bueno, vamos diciendo mecanismos que pensamos que tienen cierta evidencia de que están detrás de la reducción de miedo, pero que necesitan más investigación porque también hay puntos débiles en estas teorías. Vale, el aprendizaje inhibitorio
dice que la extinción se da cuando se presenta un estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado repetidamente. Esto supone asumir la adquisición por exposición, es decir, que el miedo lo hemos adquirido porque nos hemos expuesto a un estímulo que nos ha perjudicado de alguna forma. Sabemos que esto no siempre es así. Muchas veces no hemos tenido ninguna experiencia que nos haya provocado el miedo. Dice el aprendizaje, desde el aprendizaje de seguridad, dicen que no es que se elimine la respuesta, sino que se aprende una respuesta nueva de no peligro, que compite con la primera respuesta. Es decir, que no es que, así como antes decíamos, que se compara la información que teníamos de qué es lo que me da miedo con la información nueva, de esto no es para tanto, y como que modifico mi forma de pensar. Esta otra, el aprendizaje de seguridad, nos dice, no, no es que eliminemos aquella forma de pensar, es que aprendemos una respuesta nueva. Es decir, tendremos dos aprendizajes en nuestra cabeza, uno que da miedo y otro que no lo da, ¿vale? Y entonces competirán ambas respuestas. Quedará un significado excitatorio, el de miedo, y otro que es el de seguridad. Por tanto, el objetivo de la extinción sería desarrollar la asociación de no miedo y facilitar el acceso a no miedo en distintos contextos. Es decir, como tenemos dos respuestas, vamos a tratar de fomentar solo aquella que es la respuesta de no miedo, que también es un aprendizaje que tenemos. Entonces, la variable clave aquí sería el contexto. O sea, la exposición se tendría que dar en contextos diferentes, ¿vale? Cuantos más contextos se dé, más fácil es que esa respuesta de no miedo se generalice a distintas situaciones. Por tanto, desde el aprendizaje inhibitorio lo que nos dicen es que lo importante es la tolerancia al miedo. Es decir, que pueda más o menos vivir con mi miedo, pero que tenga una respuesta de no miedo fuerte y que aunque yo sea consciente de que hay una cosa que me da miedo, por otro lado tengo un aprendizaje que me dice no pasa nada. O sea, te da miedo, pero tira para adelante. Yo esto lo estoy haciendo. Digo, me da miedo salir a la calle, que haya caballos, pero voy a salir igual. Y salgo y noto cómo me palpita el corazón, pero eso, bueno, pues te palpita el corazón, pues adelante, igualmente, ¿vale? Esa aceptación del estado de ánimo, la aceptación de que voy a tener una respuesta fisiológica de miedo y un poquito de ansiedad, al aceptarlo y no ponerme más nerviosa pensando, fíjate, me está dando mucho miedo, me va a dar algo, me va a dar un ataque, que nosotros mismos podemos reforzar nuestro miedo y hacerlo más grande porque al notar los primeros síntomas tememos que va a pasar lo peor, ¿no? Y poco a poco nos sugestionamos de que cada vez va a ser peor. Si, por el contrario, aceptamos que tengo miedo y mi cuerpo está reaccionando con miedo, ¿vale? Pero sé que el estímulo temido no me va a pasar nada, que no es peligroso realmente, pues puedo aceptar que estoy con miedo y eso poco a poco por lo menos lo dejará en el nivel que está. O lo irá reduciendo, pero no lo irá incrementando. La aceptación es fundamental. Bueno, respecto a los cambios cognitivos, también se están investigando variables que pueden estar interviniendo como la autoeficacia, las expectativas de resultados, el control percibido. Hombre, cada vez que uno es capaz de salir, si yo cada vez que salgo a la calle y encima mis amigos que lo ven que estoy haciendo el esfuerzo, me dicen, bien Adela, qué valiente, sí me gusta que salga, ¿no? Y te sientes como, güey, qué bien lo estoy haciendo, ¿no? Que te aumenta tu autoeficacia y también la expectativa de que tú vas a poder controlar eso y de que tienes control sobre ti. Y eso es un reforzador importante también. Por tanto, en cada ensayo se va desconfirmando la expectativa y aumenta el control percibido.
Cuantos más ensayos, pues tanto mejor. Eh, entonces, entre la exposición y la reducción de miedo, lo que mediaría es un aprendizaje nuevo, con muchas variables que pueden estar modulando, cómo codificamos esta información, cómo recuperamos el aprendizaje nuevo. Y, por supuesto, esto requiere pues, más investigaciones para clarificar pues, todos los procesos de cambio, si es necesario acceder a toda la información positiva, cómo hacerlo, en fin, ir como afinando. La investigación siempre se tiene que ir mejorando para ir mejorando también los tratamientos. Vale, pues tipos de exposición que ya vamos a los tratamientos, ¿eh? Aunque bueno, todas estas explicaciones teóricas nos sirven para entender también un poco el tratamiento. La exposición en vivo, ¿qué significa? Pues plantarse delante de aquello que nos da miedo, directamente, de la situación o el objeto que tememos. ¿Cómo lo podemos hacer? O de forma gradual, por ejemplo, la persona que le tiene miedo al avión, pues podemos ir, pues si empieza a tener ansiedad cuando llega al aeropuerto, pues ir muchas veces al aeropuerto. No cogemos ningún avión, solo venimos al aeropuerto. Y estamos en el aeropuerto durante un tiempo hasta que su ansiedad va disminuyendo. Solo por el hecho de estar ahí, porque la ansiedad es una respuesta fisiológica de estrés que no puede durar mucho tiempo. Nuestro cuerpo tiene una limitación, porque todo lo que se mueve ahí, de cortisol, de todo, es una respuesta muy fuerte que no se puede mantener en el tiempo porque nuestro cuerpo no lo aguantaría, se agotaría, ¿vale? Por tanto, el hecho de estar en una situación, aunque al principio nos pueda dar mucho miedo, llega un momento que el cuerpo dice ya, o sea, ya me ha agotado, ¿vale? La respuesta de miedo es normal ante un estímulo del que debemos escapar. Es importante que la tengamos, si no la tuviéramos estaríamos muertos. Es importante que la tengamos para poder luchar o huir. Pero es una respuesta física, fisiológica, que nos ayuda a poder huir muy rápido o a poder luchar con mucha fuerza. En una situación de miedo tenemos fuerza, tenemos rapidez, porque todo este movimiento que hay de cortisol nos lleva a ello. Pero es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de tiempo de duración limitada. Lo que tardamos en luchar o en huir. No es para estar todo el día con estrés. Por tanto, cuando estamos en la situación, por ejemplo en el aeropuerto, vamos notando la disminución. Si llevamos ya varias sesiones y en el aeropuerto ya el aeropuerto nos hemos ido habituando, ya no nos provoca tanto miedo, podríamos ir acercándonos vamos a subirnos al avión, ¿no? Imaginemos que podemos subirnos y bajarnos del avión. Pues nos subiríamos al avión o a un simulador y mantendríamos ahí hasta que bajara el miedo. Luego el siguiente paso podría ser, bueno, pues despegamos con el avión, ¿no? Y hacemos muchos viajes en el avión hasta que aquello deja de darnos miedo. Bueno, eso sería de una forma progresiva. También puede ser por inundación. ¿Tengo miedo al avión? Pues me tiro 8 horas en el avión, a saco. Ambas son efectivas. Lo que pasa es que la de inundación puede provocar mucha resistencia. Por tanto, hay pacientes con los que solo será posible hacerlo de forma progresiva. Es más fácil la exposición en vivo que la de sensibilización sistemática, que tienes que primero en imaginación plantearte la situación. Eso siempre es más complicado de controlar. En algunas fobias puede ser suficiente una exposición breve, de 2 a 3 horas. Por ejemplo, a volar, a animales. Por ejemplo, con animales, justamente sobre lo de los caballos, unos alumnos que yo tenía en un grupo, les propuse ir a conocer lo que es la terapia con caballos. Y había algunas personas que le tenían mucho miedo a los caballos. Yo tenía que haber ido también, que me hubiera ido muy bien y no fui.
Y les enseñaron, y fue también esto, 3 horas, les enseñaron primero a cepillar los caballos, a acercarse, bueno, pues fue una cosa muy progresiva y hasta luego ya montarse a caballo y tal. Y los alumnos que le tenían miedo acabaron felices porque le perdieron el miedo por la forma en que se fueron acercando a esa situación. ¿eh? Eh, la idea es bajar un nivel de ansiedad hasta 2 en una escala subjetiva de 0 a 8. Las escalas subjetivas son escalas que ya hemos acordado con el paciente. Le vamos preguntando al paciente de 0 a 8, ¿cuál es tu nivel de miedo en este momento? ¿No? Te dice, pues ahora 8. Me parece que me voy a desmayar. Vale, vamos a estar ahí en esa situación y ahora ¿cómo estás? Al cabo de un cuarto de hora. Y ahora de 0 a 8, ¿cómo dirías? Pues 5. Y ahora de 0 a 8, ¿no? Y va bajando cuando dice que más o menos está sobre 2, vale, en esa sesión ya la podemos dar por acabada esa. Luego, en otras sesiones, seguiremos haciendo lo mismo. No es que sea súper importante bajar hasta 2, pero sí que es importante que cuando paremos esa exposición, la ansiedad esté baja. Si la paramos con una ansiedad alta, lo que haremos será, y decimos, vale, ya se ha pasado la hora, nos vamos, y la persona está en un nivel alto de miedo, irnos es un escape. Le aliviará. Esta no es la idea, es contraproducente. Por tanto, estamos en exposición hasta que la persona esté con un nivel bajo de miedo. Luego, si hay que repetir, bueno, a la siguiente igual vuelve a empezar, si acabó en 2, a la siguiente igual empieza otra vez con un miedo de 7. Y a la siguiente igual empieza con un miedo de 6. Bueno, pues poco a poco. Es más importante que la exposición sea prolongada y que haya tolerancia a las señales internas de miedo. Es decir, que la persona vea que está esto con taquicardia, pero que no se va a morir. Que simplemente tiene taquicardia. Observamos la taquicardia, aceptamos que estamos con taquicardia y ya está. Se trata de no buscar explicaciones, escapes, ni incrementar eso. El ir aceptando que mi cuerpo está respondiendo con una respuesta de estrés. Y observarlo y ya está, no hacer nada. Si en algún momento hay un incremento muy bestia de ansiedad, que la persona realmente pensemos que puede estar en un riesgo de que le dé un infarto o que esté tan ansiosa que ya ni siquiera escuche, pues podemos parar un momentito, venga, paramos 5 minutos, pero luego volvemos a la exposición. Sobre todo, no nos podemos ir de la exposición porque esté con miedo. Y una variante a la exposición en vivo es con actores en un ambiente controlado. Por ejemplo, para la ansiedad social, sí que es importante que tengamos un poquito controlado el ambiente al principio. Pues si es una persona, por ejemplo, con muchísimo miedo al rechazo, exponerla directamente pues, a una fiesta en que quizá alguien sí la rechaza, como nos pasa a todos en cualquier sitio, o alguien no nos hace mucho caso, o nos mira así, sería muy contraproducente. Entonces, al principio tiene que tener, es mejor que sea con actores o con colaboradores del terapeuta, de forma que las respuestas sean naturales, pero no sean respuestas negativas, hasta que le vaya perdiendo el miedo y poco a poco pueda enfrentarse a estímulos sociales que pudieran ser negativos, porque le puede ocurrir. No vamos a suponer que en cualquier sitio todo el mundo la va a tratar súper bien a esta persona. Entonces, en algunas ocasiones tendremos una simulación, también nos puede venir bien. Otra forma es la exposición simbólica, en que lo que hacemos es imaginar la situación. Puede ocurrir que a veces no podemos ir en vivo a la situación que nos da miedo. Por ejemplo, una persona con un estrés postraumático, no podemos reproducir una situación de guerra, por ejemplo, ¿no? Si ha estado en una guerra o si ha sufrido un secuestro, no podemos llevarla a venga, vamos a que te secuestren otra vez y te... ¿no? Sería absurdo. Por tanto,
lo que vamos a hacer en estos casos es invitar a la persona a que reviva en imaginación esa situación. La diferencia con la desensibilización sistemática será que aquí no le vamos a pedir que se relaje, solo que se exponga a la situación, pero en su imaginación. A la situación con todo, con todas las emociones, con todos los pensamientos que esto le genera, sin evitarlos. Es otra forma de exposición. Otra forma que tenemos de hacer exposición simbólica es la realidad virtual. Por ejemplo, para el miedo a volar o el miedo a conducir, puede ser muy útil la realidad virtual porque, claro, es difícil que tengamos la oportunidad, como decía en el ejemplo anterior, vale, vamos haciendo progresivamente acercamientos a un avión y nos subimos varias veces a un avión, pero nos bajamos sin que despegue, ¿no? Pues es que no lo podemos hacer. Esto ninguna compañía aérea nos va a dejar hacerlo, ¿vale? Por tanto, para eso es muy interesante la realidad virtual, que es un simulador que es muy realista y uno realmente se siente con el sonido del avión, en el entorno, puede ver pasajeros. Yo he probado unas gafas de realidad virtual este año pasado y la verdad es que es una pasada la sensación de estar inmerso en la experiencia. Es tan eficaz como la exposición en vivo en la fobia a volar y también en el miedo a las alturas, que también, pues claro, no nos vamos a ir a un monte, ¿no? Pues es más cómodo hacerlo en la consulta con una realidad virtual. Sin embargo, por ejemplo, en agorafobia pues, no parece que sea tan efectivo. Hay mayor generalización de aprendizaje a situaciones reales, porque no es solo en imaginación, sino que es muy parecida la experiencia a la realidad, pero también es cierto que no tenemos suficientes programas que abarquen todas las situaciones que nos vamos a encontrar en consulta. Ahí todavía pues falta, bueno, aparte de abaratar precios y para los programas, pero faltan todavía pues programas que se ajusten a cada uno de nuestros pacientes y a cada uno de sus miedos. Pero empieza a haber bastantes programas interesantes. Respecto a la exposición en grupo, también es una posibilidad. Es lo mismo que la exposición individual, pero en un contexto grupal. ¿En qué nos ayuda? Pues que aprovechamos mejor el tiempo. En lugar de tratar a una persona, pues en 2 horas podemos tratar a varias, ¿vale? Y luego que el grupo siempre tiene un componente motivacional, que siempre es interesante, las personas se sienten acompañadas, sienten que no están tan solas, sienten que no están locas, que es natural tener miedo, que otra gente también lo tiene. Y eso siempre es como un consuelo, y uno se siente apoyado. En el caso de fobia social habría que valorarlo. En qué momento está la persona, porque si el grupo va a ser un componente aversivo, pues igual no nos sirve hacerlo de esta manera. Quizá en fases posteriores sí que nos sirva. Bueno, tenemos que tener en cuenta distintas variables que modulan los resultados, que los resultados pueden ser mejores o peores en función de que estén presentes o no. Por ejemplo, el modelado puede potenciar la exposición en vivo, que es, en lugar de exponerme yo, veo cómo se expone otro. El gradiente de exposición sabemos que tiene la misma eficacia la inundación que una exposición gradual. Sin embargo, la gradual pues tiene la ventaja de que la persona poco a poco se va sintiendo más fuerte, ¿no? Luego es más ética, porque hacer pasar a una persona por una situación que realmente le da algo, pues aparte para el terapeuta es difícil de sostener, porque puede acabar dándote mucha pena a esa persona, verla sufrir tanto, y el terapeuta, si no está muy bien entrenado, puede recular. Y en ese caso perjudica el tratamiento. Por tanto, si nosotros no nos vemos capaces de sostener una situación en que la persona sufra mucho miedo,
o la persona realmente lo va a pasar muy, muy mal, pues igual es más ético que lo hagamos de una forma progresiva. Y también prevenimos ataques de pánico que también se pueden dar. Tenemos que estar preparados para eso. Pero lo que es efectividad es la misma. Es mejor que haya un tiempo prolongado dentro de la sesión, es decir, las sesiones lo más largas que se puedan, estar en exposición todo el tiempo que se pueda, y que entre sesiones también haya poco tiempo. En la página 220 tenéis un procedimiento descrito. A ver, que yo la coja. Vale. De cómo tenemos que acordar con el paciente las sesiones, ¿no? Decimos que tenemos que informar al paciente de cómo puede ser su respuesta, conseguir el compromiso del paciente para mantenerse en la situación hasta que desaparezca la ansiedad, advertirle al paciente lo primero que se va a exponer y que puede ser que tenga mucho miedo. Aunque estemos nosotros ahí, va a tener miedo. No vamos a intentar vendérselo como ya verás cómo no te da miedo. No, no, te va a dar miedo. Y además es lo que queremos que ocurra, que te dé miedo. Para poder trabajarlo. Tenemos que conseguir su compromiso para que se quede en esa situación y no escape de la situación. Hay que luego aproximarse al estímulo fóbico todo lo posible para acelerar el efecto de la exposición, manipular directamente el estímulo temido, si es posible. En la medida que vaya disminuyendo la ansiedad, animar al paciente a que todavía se aproxime más. Imaginemos que el miedo, volvemos a lo de los caballos, porque he cogido este ejemplo hoy, si el miedo es al caballo, ¿vale? A mí, pues, un terapeuta me diría, venga, te acercas al caballo. Vale, me da miedo. Ahora estoy cerca del caballo, pero mi miedo va disminuyendo. Vale, pues ahora que va disminuyendo, vamos a tocar al caballo. Eso me vuelve a generar miedo. Vale, pero es igual. Tócalo. Te está generando miedo. Venga, sigue tocándolo, acariciándolo, hasta que notes que tu miedo va bajando. Vale, ahora que va bajando, súbete encima del caballo. Me vuelve a dar miedo, hasta que me vuelva a bajar. ¿Vale? De lo que se trata es de ir haciendo pasos de acercamiento hacia aquello que nos provoca más miedo. La sesión de exposición acaba cuando la ansiedad haya desaparecido casi por completo o se haya reducido más de la mitad, ¿vale? Y entonces es cuando podemos dejar esa sesión y quizá haya que acordar una segunda o una tercera. Otro de los factores que podemos hacer de lo que hablábamos antes del espaciamiento entre sesiones, es que es aconsejable al principio una exposición masiva y luego ir espaciando para consolidar el aprendizaje. Pero al principio es interesante cuanta más exposición mejor. El apoyo durante la exposición. Que haya un terapeuta o un coterapeuta al inicio, en algunos casos puede ayudar. Es mejor si podemos no intervenir, mejor. Es decir, estamos ahí, ¿vale? Pero sin darle la mano, si el paciente lo necesitara en un momento dado, que le apoyemos de alguna forma, porque si no es demasiado para él, lo podemos hacer al principio, pero siempre disminuyendo el apoyo progresivamente. Si nosotros le ofrecemos mucha seguridad, al final eso vuelve a ser una conducta de evitación. O no será efectivo el tratamiento o lo alargaremos indefinidamente. Por tanto, siempre que sea posible, no ayudamos o ayudamos muy poco y solo al principio. Y todavía mejor, si el paciente se puede exponer solo. Igual nosotros podemos estar, pues, observando o le invitamos a que lo haga él solo
entre sesiones, por ejemplo, esa exposición. Porque eso le creará mayor autoeficacia, la seguridad de que él ha tenido el mérito, que no depende del terapeuta. Por otro lado, respecto a la activación del miedo y la reducción durante la exposición, es más importante la exposición prolongada que la inducción de miedo intenso. Incluso una intensidad moderada parece que es mejor que la de demasiado miedo. Claro que para medir la intensidad del miedo solo tenemos lo que el paciente nos dice que siente, estas escalas subjetivas. Bueno, es fundamental para poder aplicar este tratamiento una alianza terapéutica que el paciente entienda el mecanismo del miedo, entienda por qué cada vez que evita una cosa lo que hace es incrementar su miedo, ¿vale? Tiene que comprender muy bien el mecanismo para que se comprometa, porque a nadie le gusta pasar miedo y pasarlo mal. Y la tendencia, si el paciente está en nuestra consulta, es porque hasta ahora ha escapado del miedo. Y eso le ha ido limitando, 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 pero su estrategia siempre ha sido escapar. Cambiar eso va a ser muy difícil. Decirle, vale, pues ahora no te vas a escapar, es realmente hace falta tener narices, ¿no? Entonces, para que se atreva, tiene que confiar en nosotros. Tenemos que establecer un buen rapport. Y sobre todo, que entienda muy bien cómo eso le va a ayudar. ¿Vale? Por tanto, le tenemos que explicar la lógica del tratamiento, porque hasta ahora todas sus estrategias han fallado porque han ido en contra de lo que necesita, ¿no? Saber que va a ser efectivo y también que al principio lo va a rechazar y que va a tener muchas ganas de salir pitando, ¿vale? Que va a requerir estar de hora y media, 2 horas, si puede ser cada día mejor los primeros 10 días, exponiéndose a una cosa que le da miedo. Que para eso hace falta mucho compromiso. También se puede hacer más progresivo si hay mucha reactividad. Si vemos que vamos a perder el paciente, mejor que vayamos poco a poco. Pero si puede ser una cosa frecuente, tanto mejor. Importantísimo que se impliquen en el mayor número de contextos posibles, manteniendo la atención al contexto sin distracciones y sin escapes. Prestar atención a no usar todas estas estrategias de neutralización que os comentaba yo antes. En la página 228 tenéis varias de estas estrategias, por ejemplo, que la persona se haya tomado 2 whiskies antes de venir a la sesión para estar más tranquila, o 3 tilas, o un ansiolítico, ¿vale? Esto no nos ayuda. O que cante, o que lleve fármacos, o que esté constantemente diciendo muy bien, que son conductas de reaseguración. Esto no nos ayuda. Y el terapeuta pues tiene que diseñar el programa basándose en la evaluación que ya ha hecho del estímulo temido, las consecuencias, las conductas que habitualmente esta persona utiliza de evitación y escape para no hacerlas nuevamente, y también contextos, personas o situaciones que son estímulos que señalan la situación de peligro. Ya hemos visto el análisis conductual, el análisis funcional. Bueno, ya lo vamos a dejar por hoy porque ya llevamos 1 hora. Los siguientes son solo ejemplos de aplicación de esta técnica a distintos trastornos. Al trastorno de ansiedad social, cómo se aplica, al trastorno de pánico y agorafobia, al trastorno de estrés postraumático, al TOC, que, bueno, pues allí ya os he explicado cuál es la lógica del tratamiento, que es lo que es importante tener en cuenta, y luego ya ahí tenéis muy bien detallado en el temario cómo se aplica a distintos trastornos, que conviene que os lo veáis y lo comprendáis bien, ¿vale? Pero el mecanismo siempre es el mismo, de la exposición en vivo, ¿de acuerdo? ¿Hay dudas, Nuria? ¿Alguna cosa que tú quieras comentar? Sí, sí que es interesante y es una técnica que usaremos muchísimo, ya verás. Porque es muy efectiva, es una de las más efectivas que tenemos.
en nuestro cajón de herramientas. Vale, pues muchas gracias también y nos vemos la semana que viene con la desensibilización sistemática que va en el mismo sentido, pero en imaginación, que también es interesante. Venga, pues, hasta luego, hasta la semana que viene. Chao, gracias por estar.